prácticas coloniales, no sé, machistas, patriarcales, todo eso, ¿no? Eso, bueno, yo al menos eso es lo que he venido captando y lo refuerza hoy Roxana con toda esta posición teórica y también con los ejemplos y por supuesto con el trabajo que ella ha venido haciendo. Es lo que me termina de reforzar el por qué estamos hoy aquí, por qué estamos 6, 7, 8 personas, porque al final de cuentas todos tenemos creo que esta hambre de volver a regresar a un pensamiento humano, tanto en la vida académica como en la vida diaria, ¿no? Y bueno, agradecerlo, digo, nos has dado cátedras, una cátedra interesante para regresar y releer lo que creo nos ha venido ayudando en la formación profesional, bueno, académica. Y bueno, preguntas, no, pues no, es muy difícil, quiero formular una pregunta para ti, Roxana, pero lo que sí quiero dejar resaltar es que al final de cuentas el mensaje es tan claro y gracias por ser tan clara y ejemplificar con tu experiencia. Cambio. Gracias, José, por la reflexión. Me voy muy contenta de por lo menos haber sembrado la duda del ser académico. Creo que ya con eso ya me voy satisfecha. Gracias, José. También Verónica, tienes la mano levantada, ¿verdad? Pues bueno, yo volviendo sobre lo de la diferencia, que de alguna manera pues sí, en algún momento mencionaste que era poético, no sé si justo era en esta parte de la diferencia, pero yo de pronto me siento un poco así. Ahora que escuchaba a Alfredo, por ejemplo, ¿no? Que empezaba a hablar y empezó diciendo, pues, quién era, ¿no? O sea, afirmando su diferencia, yo, del pueblo totonaco, perdón, Alfredo, no me acuerdo el nombre cuál debe ser, tal, bueno, y que empezaba por ahí, ahora escuchando a José también, asumiéndose como padre, por ejemplo, ¿no? O sea, marcando también como en ese sentido la diferencia. Y al final se pone un punto en común, ¿no? Donde de pronto, bueno, hablamos desde el lugar académico, ¿no? O sea, de una diferencia se pasa a enunciarse desde algo que nos hace iguales. Y entonces me hacía pensar en eso del lugar de enunciación y digamos, el no marcar la diferencia me pone un poco en conflicto con el tema de la cuestión identitaria, que de pronto el asumirnos desde un lugar de enunciación también nos lleva incluso a poder tomar una postura ética, por ejemplo, ¿no? En la investigación. Y que también a cosas que han surgido en este curso, conversaciones justo a propósito de esta clase de Pedro que mencionabas, donde nos pregunta sobre la Tierra, y recuerdo entre varias pues definiciones que hicimos acá entre los compañeros, en algún momento salían cuestiones como justo, es que vaya, esta realidad que tenemos muchos de cierta generación y sobre todo de haber crecido en lugares urbanos y ¿no? Con una tradición de migraciones, etcétera, ¿no? Como que no hay una falta de una relación identitaria, ¿no? Como pues es que yo no pertenezco a nada, no hay ese vínculo a la tierra que puede tener un maya, por ejemplo, ¿no? Y se comentaba acá, entonces, eso hacía como una especie de vacío que no nos permite, a lo mejor, o yo lo entiendo de esa manera, o no nos posibilita el incluso defender un territorio, ¿no? En el caso de la afirmación identitaria, de la diferencia, es decir, yo soy maya, posibilita también como esa reacción ante el poder, ¿no? Ante el sistema, etcétera. Entonces ahí me hace, pero por otro lado, esto de desmarcar la diferencia me hace mucho sentido y lo pensaba en este libro de Ansaldúa que había un fragmento de la frontera, de la nueva mestiza, que también se define como desde diferentes parámetros, donde de alguna manera es diferente, pero hay cosas que la hacen igual a otros, ¿no? Entonces, como en ese abolir la diferencia me hace mucho sentido por ese lado. Entonces, vaya, creo que no tengo una pregunta concreta en signos de interrogación, pero en realidad creo que estoy como llena de preguntas. Y bueno, pues eso, gracias por ahí desatar esto, Roxana. A ver, voy a tratar de trabajar esto que ahora lo tengo más claro que antes, que cuando empecé a estudiar las fronteras.
Y ahí creo que no coincido con Pedro, ahí es donde voy a no coincidir con los pueblos originarios, ¿no? Uno, en filosofía sí hacemos la distinción entre identidad y ontología. Para mí hay dos tipos de identidad, nada más. La identidad sexogenérica y la identidad administrativa. La identidad sexogenérica es esta que nos dicen, ¿no? Hombre, mujer. Biológicamente eres hombre o mujer, pero que lo que hemos visto es que podemos ser hombre, mujer, cis, transexual, bisexual, homosexual, lesbiana, tal, ¿sí? Entonces, ese sería un primer nivel de la identidad que yo reconozco. Identidad sexogenérica e identidad administrativa, que esta identidad administrativa incluye la identidad psicosocial, ¿sí? Es decir, la identidad administrativa es, eres mexicana porque tienes un pasaporte mexicano, ¿sí? Eres haitiana porque tienes un pasaporte haitiano. Esa es la identidad, y es una identidad que se te da de afuera. Alguien más te da esa identidad, alguien más te dice, eres mexicana porque naciste en este territorio. Eres mujer porque naciste con aparato reproductivo femenino, pero te la da alguien de afuera. Alguien que te quiere nombrar te la da. Entonces, para mí solo existen esas dos identidades. Pongamos la del territorio y la biológica, ¿no? Que son así, podríamos deconstruir eso, que es lo más heteronormativo, heteropatriarcal del sistema capitalista, ¿sí? El hecho de que te nombren a partir de tu nacionalidad y a partir de tu sexogénero. Es lo más patriarcal que existe. Cuando yo me di cuenta de eso, dije, ¿qué estoy haciendo? Trabajando migraciones y fronteras desde el planteamiento identitario. Tengo que transitar hacia la ontología. Y entonces, en la ontología no hablamos de la identidad, hablamos de la subjetivación, de la enunciación, del nombrarnos a nosotras mismas. Yo cómo me nombro, cómo me enuncio, cómo le doy forma a mi subjetivación, ¿sí? Y es bien distinto entonces ya hablar de la identidad. Yo no hablo de mi identidad, que yo te podría decir, o sea, yo podría haber empezado mi presentación, ¿no? Que Sergio me dijo, a ver, preséntate, ¿no? Y yo podría haber hecho todos mis títulos universitarios, toda mi carrera académica, ¿no? Incluso mi propio lesbianismo y decir, soy una lesbiana feminista, autónoma, autodidacta, doctora en, ¿no? Pero no lo siento, no lo siento. Nada de eso que es impostado, lo siento, ¿sí? Y como no lo siento, no lo tengo que nombrar. Y como no lo tengo que nombrar, no tengo que marcar una diferencia entre ustedes y nosotros, porque somos nosotros los que estamos en este diálogo, ¿sí? Entonces, si ustedes pueden hacer epistémicamente esta diferencia entre cuándo voy a hablar de identidad y cuándo voy a hablar de la enunciación y la subjetivación del ser, ya estamos del otro lado. No sé si con esto más o menos, y de ahí se desprende toda la cosa de la diferencia. Y en qué punto no coincido quizá con Pedro y quizá con lo que tú estás diciendo. Y ahí sí me acerco mucho al derecho cosmopolita. El mundo es de todos. El mundo no nos pertenece. No tengo por qué afianzarme a un pedazo de tierra. ¿Sí? Yo podría vivir, o sea, yo viví el año pasado parte en Monterrey, parte en la ciudad, el año antepasado parte en Oaxaca, parte en la ciudad, el año antepasado parte en, ¿no? No tengo un pedazo de tierra, porque no me pertenece. Ni quiero que me pertenezca un pedazo de tierra. Si yo pudiera tener un pasaporte cosmopolita, sería la más feliz, porque tampoco quiero ser mexicana, no me interesa lo mexicano, en los términos en los que el sistema mexicano dice que tienes que ser mexicano, no me interesa. Pero tampoco me interesa lo europeo, pero tampoco me interesa lo anglosajón, pero tampoco, denme un pasaporte que diga eres ciudadano del mundo y sería muy feliz, ¿no? No me interesa anclarme, ni anclar mi pensamiento,
Por eso digo que estoy en contra de una filosofía mexicana, una filosofía latinoamericana. No me interesa anclar mi pensamiento a un pedazo de territorio. Ese es el tipo de academia que a mí me interesa que desarrollemos, no anclado a un pedazo de territorio, no anclado a un pedazo de nacionalidad, no anclado a una bandera activista, no anclado a mi propio ser, no anclado a que sea yo la que dice tal. Se dijo, ya está, el conocimiento no me pertenece, aunque lo haga yo, el conocimiento no es mío. Es de todos los que pudimos estar aquí, es de todos los que pueden tener acceso a lo que escribo, pero no es algo que me pertenezca a mí. A eso me refiero con la diferencia, que es una cuestión ya incluso metafísica, ya deja de ser ontológica y pasa a ser metafísica. El conocimiento no me pertenece. No sé, Verónica, si lo compliqué o más o menos quedó más... No, sí, igual me da como, hay otros elementos y pues para seguir pensando. Sí, buenísimo. Pues muchas gracias por complicarnos la vida, Roxana. Se trata de eso. No de hacer nada más fácil, sino también justamente promover estas inquietudes, estas transformaciones y estos traumas también como una forma justamente de sanar, ¿no? De sanar distinto, además de salirnos de las zonas de confort y de pues plantar estas semillitas que yo creo ya estaban ahí porque todas y todos pues nos hemos juntado en este espacio por algo y es a través justo de este diálogo y esta terapia colectiva que también vamos viendo los horizontes de posibilidad, ¿no? Dentro del tenebroso panorama que a veces nos enfrentamos o que pues, siempre está ahí, pero a veces somos más conscientes y otras menos, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera en primer lugar agradecerte muchísimo por tu tiempo, por compartir tu palabra, tu reflexión, tu trayectoria, todos estos años de experiencia que se condensan en estas formas de entender, explicar y proponer, ¿no? sobre la realidad y los pensamientos. Entonces, valoro mucho que hayas podido estar aquí y agradecerte mucho por esta oportunidad que yo creo que además, pues de forma inesperada, digo, nos ha permitido como tanto diacrónica como anacrónicamente, es decir, tanto en directo como en diferido, por decir así, promover el encuentro de Roxana con Pedro, ¿no? Que son, digamos, dos aproximaciones filosóficas, epistemológicas, poéticas, militantes, académicas también, desde pues cosmogonías y lugares de enunciación totalmente distintos, ¿no? Entonces yo creo que esto ha quedado como un evento no planificado, pero maravilloso, ¿no? El poder encontrar justamente como esas formas de diálogo entre lenguas, conocimientos y aproximaciones, ¿no? Y yo simplemente quiero como destacar algún elemento como para cerrar la sesión de los que me parece que son fundamentales y que se derivan como tanto de la participación de Roxana como del encuentro con Pedro y de la trayectoria de este curso, ¿no? Que es tomar conciencia justamente, y creo que es algo que Pedro ya mencionaba, ¿no? De que seamos conscientes de cuánto cuesta una palabra, ¿no? Cuánto cuesta, no en un sentido económico, digamos, material, sino simplemente la trayectoria que tiene cada palabra en el curso de cada lenguaje para dotarse de significado, para nacer, crecer, reproducirse, llegar hasta nosotras, ¿no? Entonces, cada palabra, cada concepto es importante y debemos tener en cuenta esa relevancia, ¿no? Lo que quiso decir en su momento es importante, la etimología de la palabra, la historiografía, cómo se ha ido transformando y cómo llega a nuestro día a día, ¿no? Entonces creo que ahí hay una consideración muy importante a cuidar también la palabra, ¿no? A cuidar lo que decimos, cómo lo decimos y lo que significa o puede significar lo que decimos en la consideración justamente de esos diálogos
cosmovisiones y lenguas distintas, ¿no? Porque en ese ejercicio de interpretación interlingüística, y esto, bueno, pues que vemos como la imposición o la universalización, lo podemos llamar de las dos formas, la políticamente correcta y la un poco más crítica, la universalización de distintas o de algunas lenguas implica la prohibición de otras, ¿no? La no universalización justamente, ¿no? Y esto es sumamente importante porque, por ejemplo, cuando hemos dialogado con Pedro y en la reflexión de Roxana, nos damos cuenta de que la implicación de las palabras en cada lengua, la implicación del lenguaje, es totalmente distinta, ¿no? Y hay lenguas que son polisémicas, donde una misma palabra puede significar al mismo tiempo hoja, rama, árbol, vida. Y para otras lenguas, digamos, y además son las universales, tiene esta necesidad como de categorizar cada significado, ¿no? Que sea un significado unívoco y que no haya como una doble interpretación posible de los conceptos, ¿no? Queremos saber qué significa desarrollo y hay una, digamos, idea universal de lo que es desarrollo, hegemónica, y no se puede pensar el desarrollo en otras lenguas o con otros horizontes, ¿no? Desarrollo es lo que manda Naciones Unidas y lo que se dice en el Plan 2030 o las directivas del milenio, todas estas cosas que quedan tan bonitas y no significan nada, ¿no? Pero imponen una determinada forma de entender la realidad, ¿no? Entonces, creo que en esta reflexión, ¿no?, sobre la importancia de la palabra y cómo es esta cosa que nos detona adentro, ¿no?, de repente decir, hijo, pues yo no había pensado en esto, pero esto ahora me descoloca, ¿no? Decía, creo que Gaby, que en este curso debía haber una leyenda, así como las cajetillas de cigarros, ¿no? Como este curso puede provocar traumatismos, tenga cuidado, ¿no? Y me parece que está bueno, está bueno que ese sea como uno de los objetivos del curso, porque también hemos justamente problematizado acerca de esa palabra, ¿no? De la crisis, más que del trauma, la crisis, ¿no? Y cómo la connotación que tiene en nuestro lenguaje, la forma en la que entendemos esta palabra, oculta que en esta palabra comparte una raíz justamente etimológica con crítica y con criterio, ¿no? Y la crisis es, bueno, pues se puede ver como la crisis y no echarnos las manos a la cabeza, sino simplemente verificar que es un momento culminante de una enfermedad. Sabemos que somos conscientes de la enfermedad, somos conscientes de que la estamos superando y a partir de ahí es la necesidad de un criterio, de una nueva perspectiva sobre esa realidad. Entonces es más, digo, como en términos sencillos, verlo más como una oportunidad que como un reto, ¿no? Digamos, como necesidad de cuidar el lenguaje también y el cuidado por la palabra, yo creo que en el campo, digamos, de lo académico, pero también de la vida, nos tiene que llevar como a cuestionar esto que mencionaba Alfredo, ¿no? Pues, ¿qué hacemos? ¿Autores clásicos ya ampliamente estudiados o nuevas aproximaciones desde múltiples lugares? Y creo que ambas aproximaciones son necesarias, ¿no? Lo que no podemos es, digamos, como justamente ponernos en un binarismo de blanco-negro, bueno-malo, esto sí, esto no. Creo que lo que mencionaba Roxana es muy importante. O sea, finalmente no hemos, digamos, como leído realmente a las autoras y autores que citamos, ¿no? Ya estamos, cuando leemos o incorporamos a los clásicos, muchas veces estamos ya interpretando lo que se interpretó, de lo que se interpretó de la 21 edición de las críticas a Marx, ¿no? Por decir. Pero no hemos leído el sentido de Marx. También en ese sentido, pues, necesitamos su lenguaje, necesitamos, o sea, conocer cuál es el verdadero sentido, contexto e intención de su palabra. Todo lo demás son interpretaciones que ya nos pueden llevar por caminos diversos, ¿no? Los que no se querían decir o los que no se querían interpretar, y en este sentido, de nuevo, es como una reivindicación de la necesidad de construir nuestro propio criterio. Es decir, que nos interioricemos de estos conceptos y sepamos si nos identificamos o no, por qué lo hacemos o no, ¿no? Con todo lo que esto deja dentro y deja fuera. Entonces esa última reflexión, digamos que vendría como justamente por este texto vida, texto militancia de Ansaldúa,
de justamente cómo, bueno, la frontera se puede entender como espacio de división, como espacio de encuentro. Hay un lado y hay un otro, pero también hay un espacio intermedio, ¿no? Se puede habitar la frontera. Aunque nos cruce la frontera, este puede ser como un espacio, digamos, intermedio, ¿no? Y es también como una, digamos, un horizonte de posibilidad en cuanto a esta, ¿qué hacemos como académicas personas, ¿no? Nos quedamos en la academia normal, la academia clásica, la academia con sus jerarquías y con sus limitaciones y con sus requisitos formales, o nos desplazamos afuera de la academia a otro espacio. Y yo entiendo que quizá desde nuestra trayectoria y nuestra experiencia, pues no es lo mismo que cuando eres estudiante, ¿no? Y dependes de la beca de CONACYT, y además hay las posibilidades de pensarse afuera del sistema son tan complejas, o sea, entiendo porque pues, también hemos pasado por ahí, ahora lo vemos de otra forma, pero entiendo esa inquietud, ¿no? Cuando de repente dice, bueno, pues, sí quiero cambiar, pero no quiero cambiar tanto, ¿no? O sea, poner en riesgo la integridad, la supervivencia, familias que mantener, personas. Entonces yo creo que este llamado justamente de Anzaldúa de poder habitar la frontera, es decir, de poder con un criterio o una crítica constructiva, poder alternar esos espacios. Digo, se me ocurre, y es una cosa así muy, muy pensada a bote pronto, es decir, yo puedo ser Sergio Prieto en la academia y puedo ser y soy Migramundo fuera de la academia. Fuera de la academia planteo propuestas y hago cosas que no tienen espacio en la academia, ¿no? Y en la academia hago otras cosas que sí le importan más a la academia, aunque le busque también estos resquicios, ¿no? Estas grietas, o sea, plantear un curso en Ecosur sin nadie de Ecosur, nada más que las y los estudiantes, y con personas que, pues, si yo las propongo a Ecosur, capaz que me rechazan, ¿no? Pero tengo libertad de cátedra, invito a quien quiero, este es nuestro curso. Entonces, hay como esta necesidad también de, no diría de jugar, pero sí de pensar esto como en términos de un conflicto y una oposición, ¿no? Hay un proyecto que se impone y hay unas resistencias posibles, ¿no? Y ahí pues hay múltiples resistencias posibles también, ¿no? Entonces, ese llamado como para crear en función de nuestro propio contexto, de nuestra propia trayectoria, pues esos espacios de posibilidad, ¿no? Que no nos pensemos limitadas o limitados, o que no hay salida posible, o que hay que esperar a que todo se transforme para que entonces ya podamos ser libres y podamos estar bien. Empecemos por estar bien en lo que hacemos, y a partir de ahí pues todo se va a transformar. Así que bueno, esta era, así como se lo quería compartir porque siempre me quedo para lo último, y luego me lo tengo que decir a mí mismo. Entonces, bueno, se lo quería compartir para agradecer mucho la participación, la mirada, las propuestas de Roxana, para agradecerles mucho a todas y a todos los que están aquí, a Verónica, Alejandra, Alfredo, Dulce, Gaby, José, Pedro, y a todas y todos. Entonces, simplemente eso. Si quieren decir algo más, bien, si no ya nos damos con el fin de semana. Pues ya nada más agregaría a esta reflexión de Sergio, que yo soy más radical en ese sentido, porque puedo ser más radical en ese sentido, y yo creo que la academia tiene que ser el caballo de Troya del neoliberalismo. O sea, lo tenemos que ver así, ¿sí? El pensamiento, el trabajo intelectual sistemático es el caballo de Troya del sistema. Pues nada, muchas gracias Sergio, Pedro, gracias por este intercambio dialógico que pudimos tener, y gracias a ustedes también por escuchar lo que estoy pensando también, ¿no? No es algo que esté armado como tal, les decía al principio, son los esbozos de una investigación que estoy apenas pensando, y me ha ayudado mucho poderlo pensar en voz alta con ustedes, con sus preguntas, sus reflexiones y el espacio dialógico que hemos podido tener en estas horas. Muchas gracias, Sergio, por el espacio. Muchas gracias a ustedes también por escuchar. Muchas gracias a ti, Rox. Ya sabes que por aquí seguimos, ya tienes los datos de acceso, vía libre para estar por acá acompañándonos en las sesiones finales, y bueno, pues también eventualmente digo, la invitación
si alguna y alguno de ustedes con el paso de las horas les va cayendo nuevas preguntas o interrogantes, yo creo que también seguramente pueden contactarse con Roxana y continuar estos diálogos por otros lados. Claro que sí. Gracias Roxana. Buen fin de semana a todas y a todos. Nos vemos el lunes. Bye, bye. No tengan muchas pesadillas. Bye, bye. Cuídense.